gracias a Dios por estar aquí. Bueno, vamos a orar para empezar. Amén. Y bueno, la gente ya está empezando a entrar la gente. Voy a tener que seguir mandando a la gente el Zoom, ya estamos en el Zoom, para que la gente se pueda entrar, ¿no? Porque esta clase está siendo súper interesante. Y bueno, le damos gracias a Dios porque, ¿saben qué? ¿Recuerdan Cherry? Cherry, la profeta, la americana. Sí. Ella me ha dicho que ella quiere dar una enseñanza, ella y Fred, tres semanas de lo profético, pero ellos tienen muchas revelaciones. Esa gente tiene muchos años en el ministerio, sobre todo Fred en cuanto a la palabra, ¿no? Cherry más de orar, de ungir a la gente, de sanidades y milagros. Y entonces yo le digo, bueno, nosotros tenemos aquí un grupo que hemos quedado, un equipo, pero yo lo iba a compartir lo quería conversar con Juan Carlos, con el doctor, contigo, Marcelo, si se le puede dar una oportunidad a Cherry para que ella y Fred puedan darnos, porque ellos también están ministrando muchos pastores en el mundo entero. En Mongolia, tienen un equipo en Mongolia que están haciendo también cosas. Y entonces, a mí me gustaría que si se pudiera dar una oportunidad a ellos, después lo conversamos, ustedes me mandan el mensaje. Si sí, no hay problema. ¿Sí? Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle vamos a pedir al mismo pastor de Ecuador que nos dirige en oración, pastor de Ecuador, Juan, dirige en oración para empezar. Sí, por favor. Claro que sí, vamos a ponernos en oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, infinitas por todo lo que tú tienes alineado en este tiempo, Señor. Te pedimos que la presencia del Espíritu Santo alinee todas las naciones del mundo entero, Padre bendito, para aprender de tu palabra y que se quede impregnada en el ADN de nosotros, Señor, porque en tu palabra dice que traspasa hasta los tuétanos y las coyunturas. Que hoy en esta tarde, noche, Señor, o mañana seas tú llevando el mensaje que va a ser de luz para todas las naciones. Bendice a los expositores y sobre todo alinea, Señor, nuestro corazón, nuestra mente y sobre todo que santos ángeles celestiales estén alrededor de nosotros para aprender lo que hoy tú nos vas a dar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, pastor Juan, un privilegio, gloria a Dios. Entonces vamos a pasar al apóstol Marcelo, que él nos tiene la segunda sección de la clase de hoy, y es una bendición recibir esta palabra y tener este tiempo de enseñanza con nuestro amigo. Bueno, que Dios lo bendiga. Gracias, apóstol Dagoberto. Como siempre digo, para mí es un gran honor y un gran privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, a veces para enseñar y a veces para aprender. Y bueno, hoy lo que quiero tratar con ustedes es quién cuida del líder, ¿no? Nosotros cuidamos de personas, ¿no es cierto? Y yo tengo aquí un escritor, Bernardo Toro, es un influyente filosófico colombiano. Él dice que cuidar de sí mismo es cuidar de otros y cuidar del espíritu, ¿no? El cristiano depende del cargo que tenga, sea apóstol, pastor, evangelista, profeta, maestro, obispo, etc. Tiene que cuidar su templo. Y el templo no es el templo de reunión donde nos congregamos, sino el templo del Espíritu Santo, es donde mora el Espíritu Santo, somos nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Y tenemos que cuidarnos. Porque si nosotros no nos cuidamos, ¿qué es lo que vamos a pasarle, ¿no? a las personas? ¿Por qué hay pastores que se suicidan, por ejemplo? ¿O por qué hay pastores que tienen escándalo, ¿no? ¿Por qué hay tantos pastores que están envueltos, ¿no? en problemas? Es porque no cuidaron de su vida espiritual, dando su vida y tiempo completo a la obra de Dios, se olvidaron de cuidar de la oración, se olvidaron de cuidar del espíritu, ¿no? Pero se envolvieron y se olvidaron de darle la gloria a Dios. Muchas personas toman la gloria de Dios para sí mismos, ¿no? En los aplausos, la gente que viene y te palmea y está
todo el tiempo hablando bien de vos, ¿no? Nuestro llamado al ministerio, lo primero que tiene que tener es comunión íntima con Dios. Si lo conocemos a Dios, a Él, a Jesucristo, todo va a marchar bien. Jesús enseñó a sus discípulos, y nosotros somos discípulos de Jesús, en Juan capítulo 15, que tenemos, que somos la vid, ¿no? Él es la vidriera, ¿no? Y nosotros somos los pámpanos. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. El evangelista Gigi Ávila siempre nos enseñó a entrar en oración en el Espíritu, que gimamos delante de Dios, que la carne es débil, ¿no? Y no le gusta orar, siempre él decía. Por eso la tenemos que dominar a la carne y sujetarla al Espíritu de Dios. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 18 al 20 dice, orando en todo tiempo, con toda oración súplica en el Espíritu y velando en ello con toda paciencia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable el mensaje de la salvación. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es estar en comunión y poner al pueblo que nosotros, el Señor nos ha dado, hermanos en Cristo, para que oren por nosotros. El ministerio de ayudar, ¿no es cierto?, que Dios nos dio, o de predicar el mensaje, tiene algo en común con nosotros, que también somos personas y necesitamos que otros nos ayuden a nosotros. Nosotros somos los que más demoramos en buscar ayuda. Los líderes estamos sujetos a sufrir tanto o más que las personas que ayudamos, y tenemos que tener mentores, tenemos que tener maestros, tenemos que tener personas que también nos puedan dar una palabra para ministrarnos a nosotros. Cuando Luciana estaba enferma con cáncer, yo necesitaba alguien que me hablara, alguien que me diera una palabra de ánimo. Yo muchas veces estuve tambaleando y ustedes fueron esos mentores, esa gente que me levantó las manos, ¿no? En el ministerio no existe el apóstol solitario o el superapóstol o el superpastor, superevangelista. Somos hombres igual que cualquier otro que se enferma, que tiene dolores, que tiene angustia, que a lo mejor tiene alguna depresión, y tenemos que interesarnos por los demás. También tenemos que dejar y guardar nuestro espacio de libertad. Por ejemplo, en mi juventud yo hice estas cosas, por ejemplo, dejar mi espacio y no dedicárselo a la familia, no pasar tiempo con la familia, no orar con la familia, o hacer mi devocional o mi oración con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ayudar más a las personas y descuidamos a las personas que Dios nos puso alrededor. Es por eso que los matrimonios son destruidos. Nosotros, antes de dar una administración también para matrimonio, tenemos que tener un matrimonio fuerte, ¿no? Tenemos que tener a los hijos fuertes, porque si no vamos a afectar a algunos de nuestros seres queridos, ¿no? Sin fe y sin esperanza, muchos jóvenes se han quedado, que son hijos de pastor, y tratan de llenar ese vacío con alcohol, con droga,
porque no entienden que si su padre o su madre los dejó por el Evangelio y están frustrados, no pueden entender el amor del Padre Celestial. Entonces, tenemos jóvenes que han sido abandonados tal vez por el ministerio pastoral y eso es muy frecuente. Yo aquí en Brasil tengo mucha gente que son hijos de pastores que están drogándose, diáconos que se están drogando, y el dolor y el vacío es ese, porque o en la iglesia no tuvo la contención que precisaba. Por esto muchos pastores también se vendan las heridas solos, en vez de buscar y contar este vacío espiritual que tienen a otros pastores, a otros mentores, a otros ministros, se hacen un curativo espiritual solos, ¿no? ¿Y qué hacen? Se esfuerzan más y vuelcan más tiempo a la obra, alejándose así más de los seres queridos. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, primero tenemos que cuidar de nuestro matrimonio antes que dar consejos de matrimonio a hermanos. Antes de dar consejos a otros, precisamos escuchar los consejos de Dios que Él nos da a nosotros. Yo sé que usted está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para predicar el Evangelio hasta el fin del mundo, pero usted ama a Dios igual que yo, a nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de Dios está fluyendo en su vida, en su ministerio, y usted quiere alcanzar a más personas, quiere alcanzar más resultados, pero en el brazo de su fuerza, y lo tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra, no podemos hacer nada, porque nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Entonces, a través de la oración, es Dios que nos va abriendo caminos. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 20 dice: id por todo el mundo y pregar el evangelio a toda criatura. Quien cree y fuere bautizado será salvo, más aquel que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren alguna cosa mortífera, no les hará daño alguno, ¿no? Y pondrán sobre las manos los enfermos y sanarán. Para realizar este sueño que todos nosotros tenemos, para cumplir la misión de nuestro Salvador y por todo el mundo predicando el Evangelio, pero antes de realizar esta tarea necesitamos enfocarnos en lo que Dios quiere realmente, porque a veces nos enfocamos en una visión y Dios quiere otra visión. La otra vez había un pastor hablando que decía, yo creo que era el doctor Oscar Efraín, que estaba enseñando acerca de que a lo mejor había un pastor que no era pastor, era evangelista, por eso que no fluía su ministerio. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere, no lo que nosotros pensamos que Dios quiere de nosotros. Muchos perdieron ese enfoque. Entonces les voy a dar un ejemplo más. Yo tenía una novia, esto se lo conté a mi esposa Luciana, que está aquí, por eso lo voy a contar, que antes de conocer a mi esposa, yo tenía una novia en Argentina y ella se fue de viaje misionero por un mes y regresó al año. Solamente que cuando ella regresó, dice que Dios le habló que nos teníamos que casar. Y yo le digo, pero Dios no habló nada conmigo, hace un año que te fuiste y yo no sé nada de vos, no llamaste por teléfono, no me mandaste un mensaje ni de electrónico, porque todavía no existía todo lo que tenemos ahora, ¿no? Pero existía el Facebook, también no me escribió por Facebook y de repente viene y dice que nos tenemos que casar. Entonces, Dios, le digo, tiene que hablar conmigo también. Y Dios no habló nada conmigo. Entonces, no nos casamos nada. Ella lloró, yo no lloré, pero bueno, no quedó en nada. Y Dios tiene un plan. Entonces, tenemos que ver que tenemos que tener una relación. Nosotros, gracias a Dios, este grupo maravilloso, tenemos una relación.
nos llamamos, estamos en contacto, por ahí en una reunión no podemos estar, pero siempre estamos ligados, siempre estamos haciendo algún trabajo juntos, siempre estamos orando unos por otros. Y eso es maravilloso, porque cuando uno tiene un dolor, el otro ora, ¿no? Siguiendo el ejemplo de lo que estoy hablando, Dios, tenemos que hacer la obra y tenemos que tener comunión con Él. Los líderes en su vida de ministerio, los hermanos que se congregan en nuestra iglesia, tenemos que enseñarle que sigan las escrituras y que tengan una comunión íntima con el Padre, con el Espíritu Santo. Le voy a hacer una propuesta de la aula del día de hoy con tres puntos, ¿no? Diagnóstico, análisis e intervención. El diagnóstico no es algo que lo hace usted, lo hace el otro, ¿no? Para evaluar la persona o el mensaje que estamos dando hacia nosotros. Entonces, puede hacer una crítica constructiva como ustedes. Ahora yo estoy dando una palabra, ustedes me pueden llamar en privado y dar una crítica constructiva, mejora esto, esforzate más en esto. Entonces, algunos puntos que llega para nosotros es la relación entre unos y otros. En nuestras necesidades tenemos flaquezas, ¿no? Y esas flaquezas las tenemos que fortalecer. Y eso es usted que lo va a ver. Usted va a hacer el diagnóstico de mi flaqueza. Usted va a decir, a Marcelo le está faltando esto, lo voy a llamar para ayudarlo. Le voy a decir que está flaco en esta área. Entonces, ese es el diagnóstico que hace otra persona hacia usted. Porque tenemos que direccionar también acerca del conflicto en el hogar. Eso va a ser una esposa o el marido a la esposa, sobre las dudas, las emociones, sobre las debilidades, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Eso es un diagnóstico. Todo esto tenemos que ministrar también a las personas, pero direccionando no mi pensamiento, sino direccionando por la palabra de Dios, para que no tengan conflicto lo que yo estoy diciendo. Ah, porque el pastor me ofendió. No, la palabra dice, mira, yo veo que vos tenés en tu área esta debilidad o este problema, y la palabra de Dios dice tal y tal cosa y te puede fortalecer. Entonces dar una palabra, una salida espiritual, ¿no? Una de las cosas también importantes es aprender a observar y a escuchar cuando usted hace un diagnóstico de otra persona. Le voy a dar dos ejemplos acerca de Jesús, ¿no? Lucas, capítulo 8, versículos 43 y 48. Jesús, esto lo conocen todos ustedes, pero igual lo voy a leer rápido. Jesús sana a una mujer, ¿no? Había tenido una mujer flujo de sangre por 12 años y que había gastado todo su dinero en los médicos, ¿no? Y nadie podía curarla. Se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de sangre. Jesús sintió que salió poder. Por eso que él preguntó, ¿quién me tocó? Y los apóstoles le decían, Jesús, todo el mundo te está apretando, todo el mundo. Entonces hay cosas que no se entienden. Usted está viendo con los ojos, pero hay cosas espirituales que no entiende. A mí solamente una o dos veces yo estaba ayunando mucho tiempo seguido y una mujer me tocó y salió electricidad de mí y ella sintió la electricidad. Ahí empezamos a ver y yo digo, pero yo hace 2 semanas que estoy en ayuno. Y ella venía en un espíritu negativo y el Espíritu Santo, yo creo que fue, le dio una corriente y yo sentí esa corriente. Y ella le puede testificar la palabra de Dios, ¿no? Estaba en adulterio y un montón de cosas, ¿no? Entonces Jesús sintió que salió poder de él. Y él empezó a buscar a ese hombre, a esa mujer que lo tocó con fe. Y decía, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos le negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta
que había salido poder de mí. Al ver la mujer, que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando, con miedo, y cayendo delante de él, de rodillas, justamente, o de rostro al piso, declaró, en presencia de todo el pueblo, la razón por la cual lo había tocado y como instantáneamente había sido curada. Un milagro tremendo. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Pero Jesús tuvo tiempo de escucharlo. Jesús se quedó. Y entonces vinieron a él, después continúa la historia, a buscarlo Jairo. Y Jesús se quedó escuchando a la mujer. Y bueno, y después se fue con Jairo, ¿no? Otro de los ejemplos que podemos ver está en Juan capítulo 4, versículo 26, hablando de Jesús en el camino. Jesús se cansó, iba de camino, iba caminando, se cansó y quería tomar agua. Y había una mujer, la mujer era samaritana, a quien Jesús encuentra junto al pozo de Jacob, capta mucho de su larga conversación con él, ¿no? Y cuando descubre su identidad como Mesías, esta mujer empieza a correr y se convierte en una evangelista. Entonces, mire el obrar de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo escucha a las personas, Él también tiene el discernimiento o la gran sabiduría o la revelación, porque Él es el Cristo. Pero ese pequeño don, o tal vez gran don, mora en nosotros. Solamente que hay que dejarlo fluir, ¿no? Y estas cosas son grandes, son terribles, ¿no? Jesús escuchó a esta mujer, ella sola se dio cuenta que era el Mesías, y al ver que ella era el Mesías, empezó a comentárselo a los amigos. Así es como crece la iglesia. Cuando empiezan los milagros, cuando usted ministra bien la salvación a las personas solas no precisan hacer propaganda, no precisa hacer mucho ruido. Las personas solas mira, yo fui a tal lugar, me sané. O fui a tal lugar, el pastor me dijo toda mi vida. O fui a tal lugar, el pastor me escuchó y no tuvo una palabra profética para mi vida. Y ahí empieza a venir la gente. Es terrible, ¿no? Estaba hablando con Luciana que empezamos a hablar a los en la escuela, ¿no? En la escuela es el lugar donde nosotros, es como nuestro semillero, ¿no? Y empezaron a venir los profesores. Y le digo, vamos a terminar teniendo una escuela para profesores, una escuela, una iglesia, digo, para profesores, ¿no? Es terrible. La lección aquí es que tenemos que ver las necesidades de las otras personas. Yo pensaba que estaba todo bien en mi vida, en mi ministerio y en mi vida sentimental, y un día infarté. Esto ya se lo conté la semana pasada, ¿no? A la madrugada. Pero yo llevé eso en lo personal, un disgusto del ministerio. Tenemos que aprender a dejar todo en la cruz, porque la carga es muy pesada, ¿no? A veces Jesús dice, mi carga es liviana. Claro, cuando vos vas y se la dejás a Jesús en la cruz. Pero muchos llevan la carga, el peso, como lo hice yo, del ministerio y infarté. Un disgusto de unos hermanos en Argentina. Ahí dijeron que me habían tenido todo preparado para ir a predicar. Yo fui y no había nada. Entonces, podía haber hecho otras cosas, bueno, pero no importa. El Señor después me bendijo en el hospital predicando y la gente iba saliendo antes que yo. Y yo predicaba ahí la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 28, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en aquel espíritu, en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿no?
te dio tu lideranza, el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia del Señor. ¿Cuál es el llamado? Primero tenemos que mirar por nosotros y después por el rebaño. ¿Nosotros qué hacemos? O yo qué hacía, hablando de mí, miraba el rebaño y después miraba por mí. Entonces, Dios equivocado, ¿no? Entonces, por eso, desde mi experiencia, quería pasar esto a ustedes, ¿no? En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en estas cosas porque haciendo esto te salvarás, tanto a ti mismo como a los que te oyen. Tenemos que cuidar primero de mí mismo, para después de la doctrina, de la palabra de Dios, tenemos que tener nuestro devocional, nosotros, para después poder enseñar a los demás. Aquí en Brasil tenemos pastores, les voy a contar este testimonio, que no leen, parecería, no leen la Biblia, ¿no? Entonces inventan historias, fábulas, mezclan un poco la historia de Dios, un poco las fábulas, agregan otro tipo de así de mensaje, un poco de política, un poco de lo que pasó en el noticiero, y dan un colorido al mensaje y la gente sale como entró. Entonces, esto lo aprovechan también, lo he visto ya, muchas personas que trabajan en YouTube y comienzan, ¿no?, a predicar el Evangelio. Hay muchos que están hablando la palabra, criticando a otros, ¿no? También empiezan a crecer, tienen seguidores y después abren su iglesia, ¿no es cierto? Las almas empiezan a congregar con él, la doctrina es totalmente incorrecta, entonces si la doctrina no es correcta, no hay salvación. Por eso que estamos viviendo tiempos peligrosos, por eso que tenemos necesidad de pastores, mentores, necesitamos, a mí me gustó mucho lo que dijo el pastor Oscar, yo hablé con mi apóstol y él me permitió estar en estas reuniones, si él no me permite, yo no estaría, eso me gustó, me tocó, es por eso también que son ejemplos ustedes para mí, ¿no? Nosotros nos tenemos que cuidar para cumplir la misión y tenemos que entender que para cuidar de otro primero necesitamos cuidar de mí. Parece un poco repetitivo, pero a veces esto lo aprendí de mi esposa, que para enseñar hay que repetir muchas veces lo que es un poco más importante, ¿no? Si yo estoy bien, mi familia está bien y la iglesia también está bien, ¿no es cierto? El ministerio tiene que fluir a través de la obediencia del Padre, de los consejos que el Padre nos da. En primera de Timoteo capítulo 3 dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaro. Quien gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si uno tiene a los hijos bien, entonces puede gobernar con un buen matrimonio la iglesia de Dios. Esto es muy importante. Yo quería decirles que muchas personas caen en descrédito por no tener buen testimonio con las personas de afuera, porque acá lo dice, no un recién convertido, dice, que un recién convertido no puede aspirar el obispado o un gran ministerio, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Eso es lo que yo estaba hablando de la gente que comienza en YouTube, después empieza a tener seguidores, no tienen doctrina, no tienen base bíblica, no tienen mentores,
y ellos después caen en descrédito porque empiezan acá, por ejemplo, hay tantas cosas que les puedo contar. Había un albañil, esto salió en el noticiero, un albañil que abrió su iglesia y dice que tuvo un sueño con una hermana casada y le dijo a la hermana que se tenía que divorciar, la hermana tenía 2 hijos, y que se tenía que casar con él para hacer la obra con él. Y así hay un montón. Entonces, por eso me gusta dar ejemplos para que puedan entender e ilustrar bien lo que quiero decir, ¿no? Y también dice que tenemos que tener el crédito, ¿no? No caer en descrédito de las personas que nos rodean, ¿no es cierto? Entonces, también quería contarle un testimonio. Una vez tenía un camión afuera y estábamos llenándolo de ropa, zapatos, roperos, de todo, ¿no? Y había un vecino que empezó a hablar mal. Empezó a hablar esto de los pastores que quieren el diezmo y hablaba fuerte para que yo escuche, pero yo me hice el que no entendía. Y resulta que otra vecina, que era amigo de ese vecino, dijo, no, 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 y se fue a hablarle a la cara de él, ¿no? Al lado de él. No, no, todos los pastores, y hablaba fuerte, todos los pastores no son iguales, este pastor es un pastor diferente, dando ejemplo. Entonces, tenemos que tener eh, que la gente tenga, la gente que no es cristiana, un buen concepto, no tener escándalo. Hoy tenemos en Brasil, no sé cómo está el mundo donde ustedes viven, muchos, eh, muchas, eh, así controversias, ¿no? Tenemos muchos pastores que están en escándalo. Entonces, en este pequeño análisis que estoy haciendo sobre los líderes, no tenemos que tener conocimiento de lo que buscan en otros grupos, ¿no? Tenemos que buscar personas selectas, como son ustedes, llenas del espíritu y de buen testimonio, para juntarnos, para fortalecernos, ¿no? Tenemos que ser líderes y ejemplos para líderes y para liderar en la iglesia. Tenemos que ser ejemplos. Tenemos que tener buena homilética. Estamos en países donde las personas no están estudiando y enseñan lo que les parece, que eso ya lo dije, ¿no? Aprender, tenemos que aprender a delegar, esto lo dije en la clase pasada, porque el pastor a veces no tiene tiempo para estudiar la palabra, y esto lo vivieron los apóstoles, que empezaron a levantar hermanos, diáconos y ayudantes, para ellos dedicarse a estudiar la palabra de Dios. Los apóstoles hicieron eso. Entonces, esto no es algo nuevo, no es algo que estoy inventando, no es algo que estoy trayendo un super estudio, no. Es algo que saqué de las Escrituras y que los pastores tenemos que hacer. Tenemos que delegar, tenemos que levantar grupos de, no sé, de músicos. Entonces, tenemos que levantar un líder para liderar. Y yo, como pastor, como apóstol, lo que sea, tengo que hablar con ese líder, no con todo el grupo. Todo el grupo tiene que hablar ese líder que levante. Y tener tiempo para descansar, ¿no? Y también para pasar con nuestros hijos, pasar con nuestra familia. Acá en Río de Janeiro tengo una iglesia asociada que al pastor le decía, pastor, vamos a tomar un día, vamos a la playa, usted tiene un montón de pastores, delega a eso, un culto de un sábado, un domingo, y vamos a la playa, vamos con tu hija, que la hija no estaba bien en las cosas firmes en la palabra, y tomamos un día, la hija adoró, la esposa adoró, pero él quería estar en el culto. Y eso es lo que yo me refiero. Dejar a la hija, dejar a, a la esposa y no tener un día de descanso. Puede ser un lunes, puede ser cualquier día, ¿no? Los sentimientos y las emociones son, las avala Satanás. Entonces Satanás le engaña a nuestros hijos y a nosotros nos encarcela en un pensamiento que creemos que es lo justo delante de Dios,
y perdemos el equilibrio. Es muy importante tener los líderes, tener en cuenta esto está siendo grabado, ustedes saben, lo pueden pasar a otras personas o tomar sus apuntes, ¿no? Esto es muy importante que la familia no se deje engañar por Satanás. Aquí tenemos un líder, ¿no? Yo soy líder de mi familia y como líder tengo que ser ejemplo, tengo que ayudar para que también los hijos espirituales, también, por ejemplo, ayer hacía como 2 meses que no me llamaba un pastor que está en San Pablo y lo llamé para ver cómo estaba y decía, ay, pastor, me sentía solo, ¿por qué no me llamaba? Etcétera. Le digo, pero vos también me podés llamar. Vos también tenés el mismo derecho para llamarme porque soy tu padre espiritual. Entonces ahí se animó todo, ¿no? Y hoy ya me llamó y estaba ahí, ¿no? Entonces a veces tenemos que ver que las personas se dejan engañar por Satanás, crean una raíz de amargura, crean un espacio, un vacío. No, ay, pastor no me llama, ay, pastor no me llama. Ahí Satanás le dice, está viendo, estás en ese ministerio, no te valoran. Entonces, el valorizar al otro es muy importante y que otros nos valoren a nosotros también. Tenemos que pensar en esto porque tenemos que en algún momento de nuestras vidas podemos estar nosotros frustrados. En otro momento de nuestra vida podemos estar desanimados, tener dudas. Entonces, piense que los profetas antiguos también pasaron por esto, como nosotros estaremos vamos a estar exentos también de esto, ¿no? Tenemos miedo, sí, tenemos rabia, sí, tenemos tristeza, sí, y quien está a nuestro lado es el que lo puede saber. O nosotros tenemos a ese mentor que tanto estoy hablando para poderlo llamar, tener esa confianza para poderlo llamar y preguntarle, porque nosotros no lo sabemos todo. Y a veces en la duda no sabemos a quién preguntarle y esa falta nos hace perder el tiempo. Entonces nosotros ese tiempo lo podemos adelantar preguntándole a alguna persona. Yo le puedo preguntar al apóstol Dagoberto o le puedo preguntar al pastor Oscar o a tantos de ustedes, ¿no? Cuántas veces he llamado a que me ha ministrado el pastor de España, ¿no? Entonces, no tenemos que dejarnos engañar que Satanás cree fortaleza o raíces de amargura o de tristeza en nosotros. Si alguien no lo llama, llame usted. No espere que el otro lo llame usted. Amén. Tenemos, eh, tenemos esta posibilidad que es inmensa. Amén. Mire lo que pasó con una persona que no tuvo mentoría o que sus mentores fueron errados. Lo llevó al fracaso. Estoy hablando de Jim Jones. Ustedes seguramente lo han conocido, saben de él, son mucho más inteligentes que yo. Fue el fundador del templo del pueblo, que en 1975 se mudó a Guayana, donde ocurrió el mayor suicidio colectivo de la historia. Así lo registraron y lo calificaron los medios que cubrieron esa trágica historia. Entonces, mire lo importante de no tener mentores, de decirle, no, hermano, ¿para qué te vas a ir a Guayana? ¿Quién te va a ministrar? Entonces él en su vacío y tantas mentiras que venía inventando que no podía sostenerlo, los engañó para que todos se suiciden. Tremendo. Entonces, esto estamos hablando de cosas que son graves. No tenemos que ser súper eh, nosotros, ¿no? Súper valorar nuestra opinión o súper valorizar la opinión de otros. Tenemos que tener siempre, digo lo mismo, equilibrio. Ya estamos terminando, ¿ven? Pero ahora vamos a entrar en la intervención. Intervención. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 31 al 32, dice, mire qué interesante esto.
había mucha gente yendo a ver a Jesús y a los apóstoles, ¿no? Y ellos no tenían tiempo de comer. ¿Qué dice Jesús? Vengan conmigo para un lugar desierto y descansemos un poco. Entonces él se aparta, ¿no? En un barco a un lugar desierto. Jesús tenía poco tiempo, ¿no es cierto? 3 años para predicar su mensaje. Jesús tenía mucho para hacer. Jesús tenía clareza en su mensaje, en su misión. Tenía conocimiento de su propia necesidad. ¿Esto está entendiendo, pastores? Su necesidad, la necesidad de su espacio, la necesidad... A mí esto que le estoy enseñando lo tuve que aprender a los golpes. Entonces, por eso quiero pasárselo a ustedes, ¿no? Entonces Jesús los llevó a tomar un descanso a los apóstoles porque los veía agotados. A veces usted está agotado y no se da cuenta. Y no se da cuenta que para ayudar a los demás, usted también tiene que descansar. Entonces, tómese un descanso, váyase a un viaje en un barquito o un crucero, no sé, el Señor es que sabe, ¿no? Pero tómese un descanso. Estos son los consejos, no míos, sino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuidarse físicamente, cuidarse emocionalmente, tener equilibrio, descanso, que es sagrado. Si usted no está descansado, no tiene su mente para predicar la palabra de Dios, está cansada, usted quiere terminar, quiere irse de ese lugar. Entonces nos va a dar lo máximo de la predicación que Dios quiere dar a ese pueblo. El devocional de Cristo en su vida es importante. Desde el apoyo de los pastores amigos, importante. La conclusión, cuide de sí mismo, después cuide de los otros. Cuide de su relacionamiento con Dios y de su familia para después poder ministrar la palabra de Dios. En el Salmo 23 dice, porque Jehová es mi pastor, porque unge mi cabeza con aceite. ¿Qué significa esto de este salmo, este versículo de ungir la cabeza? Yo estuve investigando esto que les voy a decir. A menudo las ovejas quedan con su cabeza atrapadas en una zarza y mueren tratando de desenredarse, ¿no? Los pelos así, ¿no? Entonces ellas tal vez mueren o mueren de sed, mueren de hambre, porque quedaron en unos arbustos atrapadas. Y hay moscas, insectos, que las atormentan al poner huevos en sus fosas nasales, en sus orejas, luego se convierten en gusanos e impulsan a la oveja a golpearse su cabeza, queda loca, ¿no? Y golpea su cabeza contra las rocas y a veces muere de tantos golpes que se da en la cabeza. Sus oídos también son, y los ojos también son afectados, ¿no? Entonces, ¿qué hace el pastor para que estos insectos no la atormenten? El pastor unge la cabeza con aceite. La oveja es símbolo de nosotros. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y así, de esta forma, la oveja logra tener paz. Cuando tenemos un buen pastor que trabaja con el Espíritu Santo, transmite una palabra ungida, el aceite forma una barrera de protección contra el mal que tenemos, que en este caso habla de insectos, pero nosotros en el mundo espiritual sabemos que son los demonios, son espíritus que atormentan en nuestra mente, en nuestra cabeza, hacen nido, malos pensamientos, y es lo que vengo hablando de personas que creen que están haciendo la voluntad de Dios y no lo están haciendo. Entonces, tienen una doctrina equivocada, los que lo siguen van a una doctrina equivocada y van presos al infierno. Por esto quiero hacer
como un acto profético con ustedes, yo le dije al pastor Dagoberto que quería orar por ustedes, amén, y que si tenían aceite, o si pueden ir a buscar el aceite para ungirnos, porque si estuvieran aquí conmigo, los unjo yo, pero como no puedo, vamos a agarrar aceite y vamos a ungirnos la cabeza y vamos a orar todo. ¿Qué les parece? Amén. Yo voy a buscar el aceite, ustedes pueden ir a buscar el aceite, si no me unjo yo, y después ustedes se ungen, pero quiero orar por ustedes. Amén. Amén. Tengo el aceite, aleluya. Algunos apagaron la cosa, vamos a poner aquí. Prendan sus cámaras, amén. Gloria a Dios. Prendan sus cámaras, vamos a buscar aceite, vamos a ungirnos la cabeza, amén. En el nombre de Jesús, aleluya. Gloria. Vamos a unirnos, gloria a Dios, en nombre de Jesús, nos ungimos con aceite, gloria. Si no lo hace ahora, lo puede hacer después, porque esto queda grabado, amén. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. En este momento, cada uno, Señor, de los pastores, ministros de Dios, Señor, que estén aquí, Padre, quiero pedirte que tu mano de poder, tu unción, Señor, ahora los esté cubriendo. El Espíritu Santo, Señor, los esté ungiendo, Señor, para que no haya pensamientos equivocados, pensamientos de ellos, Señor, sino del Espíritu Santo, Señor, que cada caminar, cada obrar, cada pensamiento, Señor, y que tengan paz, Señor, en lo que ellos hacen, tengan confianza, tengan certeza de que tú estás en ese propósito, Señor. Los unjo para que ellos, Señor, tengan una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor, para poder llevar tu palabra a las naciones por diferentes medios televisivos, por diferentes medios de canales de YouTube, de Facebook, y yendo personalmente, Señor, viajando, yendo de iglesia en iglesia, Padre, predicando en el metro, en los ómnibus, Señor, en nombre de Jesús, en los trenes, Padre, en donde ellos pongan la planta de sus pies, es una tierra santa, Señor, es un lugar donde se puede predicar tu palabra con denuedo, Señor, con poder, con unción, y necesitamos el respaldo, Señor, necesitamos la unción, en nombre de Jesús. Para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya para todos. Tuve que salir urgente abajo, me llamaron. Bueno, y ahí mi esposa tomó la... Bueno, gloria a Dios por esa palabra. No la pude terminar hoy, pero la voy a oír grabada, que está grabada. Y bueno, le damos gracias a Dios por todo. Y bueno, un saludo para todos los hermanos maravillosos, los pastores que están aquí. Para usted, Pastor Roberto, para el profeta Juan Carlos, para el Pastor Antonio, para el Pastor de Ecuador, la profeta Mari, el Pastor Amén. Pancho, con todos los siervos de Dios, el Doctor Oscar, Reina, todos los que están aquí, le damos gracias a Dios y agradecemos esta palabra maravillosa. Vamos a seguir ahí oyendo esta palabra, creciendo. Y bueno, buena palabra, buen estudio. Y bueno, agradecido a Dios por eso. Que el Señor los bendiga. Un abrazo y estamos en contacto con cada uno de ustedes. Un abrazo a todos, bendiciones. Chao, bendiciones. Padre Jesús, gracias. A todos. Bye, bye. Bendiga a cada uno de ustedes, amados. Saludos desde Ecuador. Sí, bendiciones, amado siervo de Dios de Ecuador. Sí, gloria a Dios. Desde Inglaterra, perdón. Un abrazo.